Porque nosotros sí tenemos un video, ¿no, Ramón? Pero bueno, ya ahorita ya. Ya, sí. A las 7 en punto. Ok, falta 2 segundos. Ok. Ok. Ya son. Entonces, ¿cuándo sabemos cuando esté en vivo? ¿Por qué empezar a hablar él? ¿Ya estamos en vivo? No, el señor es el que lo va a hacer. Sí, ¿no? Ah, que ya estamos en vivo, chicos. Sí. No, a ver. Tú dijiste, Ramón, ¿no? Ya estamos en vivo, sí. Ya estamos en vivo los participantes. Gracias. ¿Quién va a ser el primero? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola. Buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí en esta exposición, María de Todos. Es un gusto para Canal 22 trabajar en colaboración con el Consulado de México en Los Ángeles, también con la Mundo Maya Foundation, y es un placer para mí tener aquí presente desde Los Ángeles a la embajadora Marcela Celorio, a quien le voy a pedir que dirija unas palabras. Esta exposición es muy importante. María Félix es uno de los mitos, no solo de las actrices más conocidas del mexicano, sino de los mitos mexicanos. Octavio Paz hablaba de ella como un mito, al lado de la Virgen de Guadalupe, al lado de la Llorona, al lado de la Malinche, al lado de las Adelitas, pero decía Octavio Paz que este era un mito moderno y que además no era imaginario, que era un mito real. Pero es cierto, es quizás el único mito del cine mexicano. Los demás son estrellas, son actores muy famosos, muy conocidos, pero ella es un mito, e hizo un mito de ella misma, y su persona, como decía también Octavio Paz, se ha vuelto imagen, y su imagen es inseparable de su persona. Al final, Octavio Paz dijo que la gran creación de María Félix era ella misma. Qué bueno que estamos en esta conjunción de trabajo que estamos haciendo entre estas instituciones, y pues le doy la palabra a la embajadora Marcela Celorio para que nos introduzca en esta importante exposición que está desde Los Ángeles en el consulado, lo cual me da mucho gusto. Gracias, Armando. Muchísimas gracias de verdad a todos los que están detrás de todo este esfuerzo, que es Canal 22, por supuesto, Mundo Maya Foundation, con Sarita Mijares aquí, siempre a nuestro lado, apoyándonos, el Consulado General de México en Los Ángeles, el Centro Cultural Cinematográfico. Y bueno, pues nosotros inauguramos esta exhibición precisamente a principios de marzo. El 4 de marzo duró nada más una semana, y la pandemia nos hizo cerrar. Pero qué maravilla y qué gran oportunidad que hoy podamos hacer pues recorrido virtual sobre la exhibición, y para ello tenemos al cineasta Roberto Fiesco, que ya me dijo que puedo preguntar lo que yo quiera, que va a tener una respuesta. Así es que vamos a gozarlo, vamos a disfrutar. Así es, embajadora. Yo he de decir que sí es un lujo tener aquí acompañándonos al cineasta Roberto Fiesco. Él es muy conocido en México, es uno de nuestros productores más importantes del cine mexicano actual, un documentalista también muy reconocido, ganador de varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Ariel, miembro de la Academia de Cine, pero también es un académico de la Escuela Nacional de Cinematografía de la UNAM, es un investigador. Está escribiendo ahora su libro sobre la historia de la Academia de Cine, y yo diría que es uno de los máximos conocedores de cine mexicano. Además, quizás el realizador que más sabe de cine mexicano. Estoy aceptando, por supuesto, a los críticos de cine, pero yo creo que sabe mucho más que muchos críticos. Roberto es una eminencia, y de verdad nos da mucho gusto porque colabora con nosotros también en Canal 22, y en otras estaciones de radio en el IMER, tiene su programa de radio,
y van a ver que es alguien, un gran conocedor y que vamos a disfrutar mucho esta exposición al lado de Roberto Fiesco. Muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo la introducción y les agradezco muchísimo la invitación. Armando, muchísimas gracias. Marcela, Sara, digo, no sé si hablarles de tú, o sea, en un evento que es como un poco protocolario, no sé de pronto si hablarles de tú, así que más bien díganme si lo puedo hacer me refiero. Son muy jóvenes, a pesar del Sí, protocolo. lo veo. Sí, Oye, el protocolo Roberto, es eres complicado. mucho más diplomático que yo, muy formal, pero por supuesto, aquí está tu cónsul, tu consulado, así es que adelante. Muchas gracias. Pues si quieren arrancamos. Aquí está tu como mundo ustedes me maya, digan. adelante. Muchas gracias. Y no, justo estoy en el mundo maya, estoy en Isla Mujeres en este momento, así que bueno, pues digo, me parece fantástico de entrada que podamos tener este enlace de comunicación en 3 locaciones distintas como la Ciudad de México, Los Ángeles y en este momento Isla Mujeres. Y bueno, me siento muy contento además de poder colaborar con algunos comentarios en torno a esta exposición fantástica que me parece que es de enorme relevancia, mucho por lo que decía Armando respecto a lo que María Félix significa como ícono y como personaje, no solamente de la cinematografía, sino de la cultura, también no solamente nacional, sino internacional, como figura, como representante de la mujer mexicana, como ícono de la moda, como que puede parecer frívolo, pero me parece que no lo es. Digo, también como, por supuesto, como estrella cinematográfica, como personaje público. Entonces, digo, la verdad es que les agradezco muchísimo la invitación a conversar sobre María de Todos. Gracias a ti, Roberto. Bueno, pues antes de comenzar el recorrido virtual que vamos a hacer de esta exhibición maravillosa de María de Todos, yo quisiera que Sara Mijares nos dijera algún mensaje, Sara, porque tú fuiste pilar para poder hacer esta exhibición. Bueno, muchísimas gracias a todos y muy agradecida, como decían los mayas, Inlakech, Alaken, Inlakech, Alaken, yo soy tú eres mi otro yo. Estamos unidos aquí para hablar y celebrar de una mujer que ha dejado un tremendo legado y que coincide también con la celebración del 20 aniversario del Mundo Maya Foundation. Comenzamos en el 2000 con un grupo de yucatecos y en estos momentos nos hemos diversificado para promover la cultura maya en su totalidad, la cultura mexicana, ¿no? Es un gran placer. El proyecto comienza también con, pues aquí como las 3 mosqueteras, ¿no? Orisa Castellanos del Canal 22, que nos ofrece la exhibición, la cónsul de comunidad Cintia Prida, muchísimas gracias. Aquí nuestra querida cónsul embajadora Marcela Celorio, muchísimas gracias. Y el Canal 22, que puedo decir que verdaderamente hemos hecho un trabajo de super equipo, ¿no? Trascendiendo barreras y todo. Yo quiero también darle las gracias rapidito a la mesa directiva del Mundo Maya Foundation, porque pues no es Sara la que mueve el Mundo Maya, es un grupo de personas que queremos, adoramos, estamos apasionados por la cultura, nuestra cultura muy maya, nuestra cultura muy mexicana, y que continuamos trabajando voluntarios y todo, Carla Silva, Bárbara Ravelo, Lisbeth Gallegos, Luis Velasco, Carciano, Rebeca, y etcétera, muchos que estuvieron desde el principio y que ahorita seguimos con gente nueva también, ¿no? Entonces, es un verdadero placer. Me tomo la ocasión para decir que el 9 de agosto vamos a tener el 20 aniversario del Mundo Maya y el tercer día del Mundo Maya Foundation. Entonces vamos a estar colaborando una vez más, pero muy agradecida que una mujer que nos ha dejado un legado impresionante, una mujer como María Félix, de un talento impresionante, de una inteligencia, fue empresarial, fue innovadora y adicionalmente hermosa. Entonces, tremendas cualidades. Ha sido un placer y ya aquí, querida cónsul, te dejo el piso para que podamos conversar acerca de María de Todos, María Félix. Muchas gracias, Sarita. Bueno, pues como les comentaba, tenemos la exhibición María de Todos,
que muestra una colección de fotografías de Manuel Gutiérrez, un fotógrafo de la época que dio su material a la Cineteca Nacional, y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Alejandro Pelayo, que también en su momento fue director de este centro cultural aquí en el Consulado de Los Ángeles. Y Roberto, entonces, ¿qué opinas que empecemos este recorrido virtual? Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué te interesó tanto María Félix? Tenía apagado el micrófono, perdón. Me parece que María Félix, como decíamos hace un momento un poco todos, reúne, creo que una serie de cualidades muy sorprendentes, digamos, en general. La primera de ellas, y quizás la más evidente, es precisamente la belleza de una mujer, ¿no? O sea, es decir, María Félix tiene una belleza realmente extraordinaria, una fotogenia excepcional, y cuando hablo de fotogenia me refiero precisamente al valor de su rostro y de su figura en una pantalla, ¿no? En una pantalla cinematográfica, en un momento como es el México postrevolucionario que necesitaba legitimar una serie de esfuerzos sociales y políticos a través precisamente de la cinematografía. Entonces María Félix se va a convertir de alguna manera como en esta heroína, en lo que hoy llamaríamos, digo, a partir del reciente feminismo, en una mujer empoderada, es decir, en una mujer que comienza en el cine como una ingenua, en el peñón de las ánimas, y muy pocas veces va a repetir ese papel a partir de su cuarta película, que es Doña Bárbara, donde realmente ella empieza a consolidar un personaje fílmico que nos refiere precisamente a una mujer que es una mujer que, digamos, podríamos decir, es una mujer mandona, es una mujer impositiva, es una mujer arrogante, es una mujer soberbia, ¿no? Digo, y que a partir no solamente de su belleza, sino de este carácter lleno de fortaleza, ¿no? Digamos, atrae de inmediatamente la mirada de la audiencia, y no solamente eso, sino se convierte en un personaje fílmico excepcional, ¿no? En un momento donde la mayoría de las mujeres representaban personajes de mujeres, pues eso, ingenuas, dejadas, que abundaban en los melodramas mexicanos, donde, digamos, la mujer tenía que sufrir al estilo de las películas de Marga López o de Libertad Lamarque. Digamos, María Félix, el personaje fílmico de María Félix no era el de una mujer sufriente, al contrario, era el de una mujer, digamos, que se sobreponía al dolor, que en muchas películas, algunas de ellas veremos imágenes en esta exposición, mataban a sus esposos, y sin embargo ella a partir de la viudez comenzaba un camino en la gesta revolucionaria, por ejemplo, en todo este ciclo de películas sobre la Revolución Mexicana, pero también más allá de este personaje fílmico hay un personaje público, ¿no? Que también es enormemente interesante. Una mujer llena de ingenio, con respuestas siempre muy, digamos, relevantes y picantes en muchos casos, digo, que la convierten, sí, como en este personaje que triunfa en la cinematografía no solamente mexicana, sino internacional, que puede vivir en París, que puede ir de compras a Nueva York, que tiene una cuadra de caballos, que cada aparición de María Félix se convierte en un episodio, en un evento importante para el público nacional, y digamos, es como también la idea de una mexicana que triunfa internacionalmente, que llega a otras audiencias que caen seducidas igualmente por su belleza y por su arrogancia también, y creo que eso hace que siempre sea un personaje, bueno, enormemente distinguible para la cultura mexicana. Armando, creo que tú querías decir algo. Es que esta foto ya hablan muy bien lo que comentas, porque efectivamente es un personaje muy relevante, y a nosotros, a nuestra generación, nos tocó ver esa parte, cómo influyó mucho en la sociedad mexicana. Pero hablar de esta foto es especialmente interesante, Roberto, para que la comentes, porque pues está con quien fue su marido, Jorge Negrete, a quien conoció, como tú dices, en el Peñón de las Ánimas, en donde hace poco, bueno, hablando de Carlos Monsiváis, que hace muy poco homenajeamos en el Canal 22 sus 10 años de desaparecido, él decía, le gustaba contar una anécdota en donde se conocieron y se odiaron al principio, tú sabes bien esa historia, y en donde Jorge Negrete, que era muy altanero y muy arrogante también, le dijo, ¿con cuántas personas se tuvo que acostar para llegar a este papel? Ella contestó, con ninguno. ¿Y usted? Eso lo cuenta Monsiváis. No sé, pero no,
es muy importante también pues las parejas que tuvo María Félix, pues también fueron celebridades. El caso más relevante es Jorge Negrete. Esta es una foto, como bien dijo la cónsul, de todas son de Manuel Gutiérrez, a quien le decían el mariachito, y que las tiene en la Cineteca. Es una foto en el Hotel Capri. Pero ¿qué puedes decir de esto, Roberto? La relación Sí. de Negrete y María Félix, que fue un acontecimiento además. Sí, justamente, una relación además muy efímera en realidad. Digo, después de este primer encuentro en el año 42 en el Peñón de las Ánimas, como bien dice Armando, se van a reencontrar en 1952. De hecho, justo después de que María ya inició una carrera internacional cinematográfica que comienza a finales de los años 40, se va de México, hace 5 o 6 películas fuera de México, tanto en España como en Italia, invitado por Cesario González, a quien veremos más adelante en una fotografía, un productor muy importante español. Y a su regreso en el año 52, en un episodio de regreso, Jorge Negrete envía a Crox Alvarado, otro actor de la época, a quien recordamos por La Bestia Magnífica, a esperarle en el aeropuerto y a decirle que el señor Negrete no pudo ir a recibirla, pero que estará encantado de verla en los días que ya va a estar ahí. Se reencuentran en realidad, y Jorge Negrete hace todo lo posible, digamos, por enamorarla. Ella cae enamorada, ¿no? Y esta relación, decía que era una relación efímera porque, bueno, ellos protagonizan lo que en su momento fue llamada la boda del siglo en México, en la casa de Catipuato, de la delegación Tlalpan, que María había comprado desde el año 48. Celebran una boda a la que asiste, bueno, prácticamente el todo México de entonces, y esta relación va a concluir en el año 53, o sea, es decir, un año después, cuando Jorge Negrete sufre un ataque de cirrosis, a pesar de él no haber tomado, no ser un hombre alcohólico ni nada por el estilo, sufre un ataque en el hígado y fallece en Los Ángeles. María llega a verlo, justamente ella estaba filmando en Francia La Bella Otero, regresa a México intempestivamente para ver morir a quien entonces era su esposo, con quien no duró más de un año, ¿no? Recuerdo mucho que María también decía una cosa como de, él quiso pasársela bien y quiso tener el último mejor año de su vida, y fue por eso que se casó conmigo, pues, ¿no? Parece que era una relación fantástica. O sea, recuerdo que Queta Lavado, una actriz a quien se le homenajeó con el Ariel de Oro hace un par de años por parte de la Academia, contaba que justamente Jorge Negrete, que había sido su amigo, le contaba maravillas de María, que era una mujer extraordinaria como pareja, como mujer, y María en sus memorias habla de un gran amante, de este gran amante que fue Jorge Negrete, con quien protagoniza además uno de los escándalos, que eso también es otra de las características del personaje de María Félix, ¿no? Siempre está rodeada, digamos, de episodios escandalosos a lo largo de su vida, y la muerte de Jorge Negrete no deja de tener un gran escándalo que la va a perseguir por décadas, que es el regalo del famosísimo collar de esmeraldas, ¿no? Digo, que Jorge Negrete le hace, y es un collar que cuando Jorge fallece, no está acabado de pagar. Entonces la familia Negrete le exige a María que acabe de pagar el collar. Ella le dice, como lo dado, dado, ¿no? Lo caído, caído, como diríamos, y dice, yo no voy a pagar nada, este fue un regalo, así que, digamos, yo me quedo con mi collar. Se sabe que años después María acabó sí pagando el collar, pues, ¿no? O sea, pero esta polémica del collar de esmeraldas fue protagonista de decenas y decenas de cientos, más bien, de notas periodísticas. Y Ahí solo está. Sí, sí. que hablando de que la exposición está en Los Ángeles, pues Jorge Negrete, como acabas de decir, murió en Los Ángeles. Ella fue a Exacto, Los Ángeles por su cuerpo, finalmente. exactamente. Y este es el otro gran momento también de la exposición, ¿no? Pedro Infante. María Quiero Félix. preguntar. Sí, Sí, yo adelante. aquí les quisiera preguntar, y bueno, Roberto, Armando, en esa época, bueno, María Félix como mujer, qué difícil, un mundo de hombres, pero ¿cuál fue la característica o qué fue lo que hizo ella tan particular? Digo, además de todo lo que hemos hablado, su personalidad y demás, pero obviamente pues no, una persona no se hace de un día a otro. Eh, ¿Por qué ella sí puede internacionalizarse de la manera que lo hizo? Y un Pedro Infante, que para nosotros los mexicanos es tan relevante, no lo pudo hacer. Coincido exactamente, Marcela. Justo pensando en esta exposición, reflexionaba también sobre ello. María es un ícono internacional. O sea, María es una mujer que hizo, como decíamos, películas en España, en Francia, en Italia. Nunca hizo películas en Estados Unidos. Eso también es un dato muy interesante, ¿no? Nunca transigió, digamos, con los papeles que le ofrecía el cine hollywoodense. Y, por supuesto, Pedro Infante, digo, al principio Armando hablaba de mitos, ¿no? De la construcción de mitos. Digo, Pedro Infante me parece que también es el otro, el mito masculino
masculino, digamos, de la Masculino. cinematografía nacional. Pero Sí. efectivamente, como bien dice Marcel, es un mito completamente local. O sea, es decir, si nosotros buscamos referencias de ellas en el cine, de él en el cine europeo o en el cine americano mismo, pues no, o sea, digamos, no es un personaje que represente lo que significa para nosotros como mexicanos acercarnos a esta figura mítica, a este gran personaje dicharachero, encantador, simpático, pleno de identificación con un público enormemente popular, pues, ¿no? O sea, me parece que justo es la contraparte de María Félix, ¿no? O sea, María Félix es precisamente esta figura inalcanzable, ¿no? O sea, Pedro Infante es ese hombre que todos quisiéramos tener como amigo, como compadre, como novio, como hermano. María Félix es la mujer a la que nunca vamos a poder tener como ninguna de esas cosas. O sea, me parece que justo por eso la carrera de María en términos internacionales se vuelve importante, o sea, a partir de, como decíamos, al final de los años 40, que es invitada a comenzar una carrera internacional en Europa, ¿no? Digo, ella acaba trabajando con algunos directores muy importantes en ese momento, quizás no con los más importantes, pero sí haciendo películas que tienen una taquilla internacional, mientras que Pedro jamás sale de México. ¿No? O sea, digamos, esta película donde ellos coinciden, que es precisamente Tizoc, quizás una de las películas más amadas también de María Félix, porque justamente este personaje de mujer arrogante y soberbia es de alguna manera demolida por esta película de Ismael Rodríguez, donde ella construye un personaje que la acerca más a la Virgen, ¿no? O sea, la película está apostando porque María Félix es la Virgen de Guadalupe prácticamente, ¿no? O sea, la madre de México. Entonces, digamos, y Pedro Infante encarna a este personaje indígena, ¿no? O sea, y es precisamente este aterrizar, o bueno, no aterrizar, sino volver a María alguien que puede tener una relación con un hombre indígena, lo que hace que me parece que sea una de las películas más amadas, probablemente una de las películas más fallidas también de María Félix, pero sin duda una de las películas que la gente más recuerda de toda su carrera. Y este encuentro de dos mitos tan potentes reunidos en una misma película hace que, por supuesto, la cinematografía estalle en ese momento. Sí, y solo recordar que María Félix llegó a trabajar con unos grandes cineastas europeos, Jean Renoir, en Prince Cancan, pero de hecho toda la obra que hizo en Europa no es tan relevante finalmente, es muy curioso, nunca estuvo posicionada una película que tuviera esa grandeza finalmente en la historia del cine mundial, como les pasó a otros actores, ¿no? Incluyendo Anthony Quinn. Y ella finalmente, la obra más relevante de su filmografía sigue estando en México. Y lo dijiste bien, Roberto, Pedro Infante es el otro gran mito. Y Pedro Infante, claro, pero es un mito local. Claro. El más potente, pero sí es curioso, es un mito que crea identidad con los mexicanos, pero difícilmente traspasa a nivel internacional. Ahí estamos viéndolo precisamente a María al lado de Ismael Rodríguez, que es no solamente el director de Tizoc, sino de La Cucaracha, una película que precisamente María acepta hacer Tizoc para después poder filmar La Cucaracha, una película con un guión fantástico de Ricardo Garibay, un escritor mayor de la literatura nacional, que la reúne, bueno, es que digamos, esta reunión otra vez con un mito, pues, ¿no? O sea, con otro mito fílmico importantísimo, que es Dolores del Río, ¿no? O sea, quizás Dolores, digo, una actriz, una estrella cinematográfica realmente internacional a partir de su trabajo en Estados Unidos desde el periodo del cine excelente, pues, ¿no? Y que va a regresar a México en los años 40 para comenzar una segunda etapa de su carrera a partir de su encuentro con Emilio Fernández en Flor Silvestre, ¿no? Y que Emilio Fernández también va a ser el otro gran constructor de la imagen de María Félix con películas como Enamorada o como Río Escondido o Maclovia, ¿no? Digo, y ellas van a reunirse, digamos, como los dos grandes personajes antagónicos femeninos del cine nacional, que es Dolores, que es esta mujer que sí vive como en el sufrimiento, que sí vive como en el melodrama, que sí tiene toda esta carga. Además, ella es una encarnación perfecta de la idea tanática, ¿no? En el cine, pues, ¿no? Su rostro muchas veces significa la muerte y es una viuda en esta película contra este personaje que ya había construido María Félix, de la mujer machorra, de la revolucionaria, digamos, que está como al mismo nivel de la soldadera, pues, ¿no? O sea, digo, y que sin embargo es una líder, etcétera. Entonces, estos dos personajes opuestos, ¿no? O sea, esta mujer franca y desinhibida
mi vida, que dice palabrotas contra esta mujer, digamos, viuda de un profesor, maestra, pues, ¿no? Hacen otro encuentro enormemente potente, ¿no? O sea, Oye, disputándose además Roberto, con Diego Fernández como y pareja. disculpa que te interrumpa. ¿Y si había una rivalidad entre ellas, como se comenta? Ninguna en realidad, eran muy amigas, o sea, María y Dolores fueron muy, muy amigas. Hay un reportaje increíble en una revista Life de los años 60, donde precisamente Life, la revista, pretende reunir a Dolores, a María y a Cantinflas. Cantinflas era un personaje al cual María aborrecía bastante porque, según ella, él había sido una de las causas de la muerte de Jorge Negrete, debatiéndose en la Asociación Nacional de Actores el liderazgo. Entonces, digamos, María aborrecía realmente a Cantinflas. Entonces, reunirlos a los tres, la complicación era que Cantinflas y María pudieran estar juntos en una misma fotografía. Al final, Dolores es la que propicia justamente este encuentro, pero son dos mujeres que se quisieron muchísimo. Y al final de su vida, cuando Carlos Fuentes, el gran escritor, escribió Orquídeas a la luz de la luna, una obra de teatro que retrataba un diálogo imaginario entre María Félix y Dolores del Río, que indigna profundamente a María. María cuenta que ella le habla por teléfono a Dolores, que estaba a punto de morirse a principios de los años 80, para decirle que va a pelear para que la obra no se ponga, y Dolores, casi en el hecho de muerte, le dice: pelea tú porque yo ya no tengo fuerzas para hacerlo. Hay que recordar también que son dos actrices de generaciones diversas, pues, ¿no? O sea, digo, Dolores arranca prácticamente a finales de la década de los años 10 en Estados Unidos, ¿no? Mientras que María va a arrancar, digamos, casi veintitantos años después, en el 42. Entonces, digamos que son mujeres que se llevan, que hay un rango de edad no demasiado, pues, ¿no? O sea, entre una y otra, pero sí, digamos, de permanencia en las pantallas. La de Dolores es mucho más larga, incluso que la de María Félix. Y aquí está con Gabriel Figueroa. Aquí está Exactamente. Es Gabriel Figueroa, precisamente, en la cucaracha. Sí, que Gabriel va a ser, pues, el fotógrafo de algunas de las grandes películas de María Félix, ¿no? Todo el ciclo con el Indio Fernández es precisamente obra de Emilio y de Gabriel Figueroa como fotógrafo, ¿no? Ahí la vemos precisamente, la cédula dice que están ensayando la cucaracha. Yo he visto esa foto identificada más bien como una fotografía de un ensayo de Tizoc, precisamente. Ahí está Ismael Rodríguez, digo, a quien todos recordamos por justo haber construido el mito de Pedro Infante, ¿no? Nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro, son obras mayores y necesarísimas para nuestra cultura fílmica, dirigidas por Ismael Rodríguez, escritas también en muchas ocasiones por él, ¿no? Digo, y son, digamos, las únicas dos películas en las cuales María se encontró precisamente con el Tizoc y la cucaracha. Sí, Ismael Rodríguez es uno de los cineastas más importantes en la beta de lo popular. Exactamente. Y es precisamente Pedro Infante. Exacto. Y es precisamente con la cucaracha con la cual, en esta foto que estamos viendo, María va a ir al Festival de Cannes, ¿no? En el año 59. Ahí la están acompañando Luis Buñuel y su esposa Jean Rucard, que él iba con Nazarín. Esa foto es muy curiosa y nos recuerda precisamente que lo que estamos viendo es la exposición de un fotógrafo de prensa, ¿no? Como Manuel Gutiérrez, un fotógrafo que estaba en los eventos importantes, en este caso de la Fuente de Espectáculos, que tenían que ver no solamente con rodajes. Hemos visto hasta ahorita fotos de filmaciones de algunas de las películas de María, sino en un cóctel, en un evento social cinematográfico que anunciaba, digamos, aparte de la delegación mexicana que iba a ir al Festival de Cannes ese año, como decíamos, María Félix justamente con la película La Cucaracha y Luis Buñuel con Nazarín. Al final Luis Buñuel ganaría un premio especial del jurado durante el Festival de Cannes, mientras que La Cucaracha no ganó nada. Y ahí por ahí vemos a Sonia Furió, si no me equivoco. Está por ahí Miguel Alemán Valdés, el hijo del presidente. Está Efraín Huerta, que no solamente, bueno, es el gran poeta urbano mexicano, sino también era un importante cronista cinematográfico y crítico, que eso es una parte que olvidamos mucho de Efraín, pero Efraín en realidad vivía precisamente de la escritura para medios cinematográficos como El Fígaro, Novedades, etcétera, pues, ¿no? Y O sea, a propósito de esta foto que está con Buñuel, al lado de Buñuel, pues mencionar que Buñuel sí dirigió a María Félix, sí trabajaron juntos una película. Exactamente, ellos hicieron juntos Los Ambiciosos, también una de las películas, pues quizás menos afortunadas también de Buñuel, ¿no?
una película con Gerard Philippe que intentaba, bueno, abrir, o sea, justamente mercados en Francia, ¿no? O sea, pensando que María ya era una actriz muy conocida en Francia, que ya venía precedida una serie de películas, digamos que Buñuel los dirige y aquí vemos precisamente fotos de ellos en el set de Los Ambiciosos, ¿no? O sea, precisamente esta película que es una intriga en un país latinoamericano imaginario, ¿no? Digo, y Paco Ignacio Taibo, en un libro fantástico que se llama María Félix, 47 pasos por el cine, refiere que María era la única, ahí está Buñuel del lado derecho dirigiéndola, ¿no? Decía que María Félix era la única que creía en esta película, ¿no? O sea, que ella estaba muy ilusionada realmente por trabajar con una figura como Buñuel, que ya era de talla internacional en ese momento, o sea, grandes películas suyas ya habían pasado por los festivales más importantes del orbe, ¿no? O sea, Los Olvidados, por ejemplo, ¿no? Digo, ya había ganado en Cannes, etcétera. No había hecho Viridiana todavía, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues era una figura relevante internacionalmente, ¿no? Entonces, a ella le hacía muchísima ilusión hacerla, ¿no? Le hacía muchísima ilusión trabajar con un actor tan conocido en el mundo como Gerard Philippe, ¿no? Y sin embargo, es una película, pues quizás de las menos afortunadas, tanto de Buñuel como de María Félix. Así es. Oye, Roberto, ¿y con quién crees que ella haya sentido más cómoda como director? O sea, siendo dirigida, por ejemplo, porque sé que con Luis Buñuel tenía una buena amistad y creo que hubo mucha empatía, pero ¿qué director habrá sido que explotó más su potencial, la hizo lucir más y ella se sintió más cómoda? A mí me parece que sin duda es Emilio Fernández, Emilio el Indio Fernández, ¿no? O sea, digo, otra figura notabilísima de la cultura mexicana, que como decíamos, bueno, hizo para ella nada más y nada menos que Enamorada, Maclovia, Río Escondido, quizás mi película favorita de María Félix, donde interpreta a una maestra rural que es enviada por el presidente en ese momento, y hay justamente una foto de María en Río Escondido con los dos niños, dos de los niños a los que les da clase en ese momento. Jaime Jiménez Pons, que de hecho vive todavía, ¿no? Digo, una película donde debe enfrentarse al cacique de un pueblo, que es Carlos López Moctezuma, porque él cerró la escuela, violó a la maestra, etcétera, pues, ¿no? Una película muy potente dramáticamente, donde siento que María además está separándose de este mundo de mujer sin alma, de devoradora, de doña Diabla, de doña Bárbara, de la mujer de todos, ¿no? Esta mujer que destruye familias, que destruye hogares por seducir hombres casados o que tiene como esta personalidad masculinizada de alguna manera para los parámetros de la época. Y siento que con Emilio Fernández lo que hace son una serie de personajes, digamos, no es el caso de Enamorada, que es un personaje más bien rural, pero no es una mujer pobre, pero sí en el caso de Maclovia y sí en el caso de Río Escondido, donde podemos encontrar a una María en la plenitud de facultades, tanto de belleza como de expresión dramática, ¿no? O sea, yo creo que Emilio Fernández, Gabriel Figueroa, Manuel Fontanals, que era el escenógrafo, y actores como María Félix o Pedro Armendáriz, construyeron un universo fílmico sin fisuras, pues, ¿no? Que además se exportó al mundo, y eso también era muy importante, como cuál era la imagen que nosotros dábamos al mundo de lo que era México en ese momento, y eso solo se podía hacer a través de las películas, lo cual no deja de ser muy interesante. Ahí estamos viendo una foto de La Bandida. Digamos, María Félix reinicia después de hacer Enamorada, pues, ¿no? Después del episodio europeo, de una carrera que va a ir y venir entre Europa y México, comienza, digamos, como un ciclo de películas donde la revolución es un poco el centro, ¿no? Películas donde podemos encontrar Juana Gallo, donde encontramos Café Colón, donde encontramos su última película, que va a ser La Generala, y también esta película del año 62, que es La Bandida, una película donde Katy Jurado, otra actriz de talla internacional que trabajó en Hollywood, que estuvo nominada al Oscar, la primera actriz mexicana nominada a un Oscar en su momento, ¿no? Digamos, hace un papel minúsculo, prácticamente lo que diríamos alimenticio en realidad, ¿no? En esta película de Roberto Rodríguez, hermano de Ismael Rodríguez, de quien ya hablamos, ¿no? Y ahí está también el Indio Fernández, justamente su gran director, ¿no? Acompañándola, y que también eventualmente actuaba, como ya lo vimos en La Cucaracha y ahora en La Bandida. Ahí está justamente Emilio Fernández con ellos. Hace un momento la vimos con López Tarso, que fue en la etapa final que acabas de decir en el cine, que curiosamente hizo grandes películas de la Revolución, ¿no? Y la última que hizo, La Generala, con Juan Ibáñez,
pues parece ser que es una película que creo que la acabó alejando del cine, ¿no? Finalmente. Exactamente. Porque Exactamente. además hizo cosas muy curiosas, porque Juan Ibáñez, hablando de lo que decía Marcela, de los directores, yo creo que pues Juan Ibáñez y la quería llevar a unos caminos experimentales que estaban muy lejanos a lo que ella realmente hacía, ¿no? De magnificar el mito de una manera muy peculiar, y creo que finalmente en la general eso resultó muy fallido, ¿no, Roberto? Y, Exactamente. sí. Quizás lo menos notable de la carrera de María, pero probablemente también parte de su etapa más popular cinematográfica, son justamente estas películas de los años 50, los años 60, que son las que estamos viendo retratadas en la exposición, ¿no? Si nos vamos a las siguientes imágenes, vamos a encontrar precisamente imágenes de La Valentina, ¿no? Que era un intento, digamos, como de comedia revolucionaria, ¿no? O sea, en toda esta saga revolucionaria, digamos, la vamos a encontrar tocando diversos tonos, desde películas que tienen un sesgo mucho más musical, ¿no? Como Café Colón o como La propia bandida, que además refiere como la historia de esta Madame de Burdel, que fue la bandida, compositora de canciones, pero bueno, tenía un burdel desde tiempos de la Revolución y que llegó, bueno, hasta los años 40, 50, ¿no? Y La Valentina, que va a ser, digamos, como el encuentro con un cómico muy popular entonces, Eulalio González Piporro, ¿no? Este cómico de Nuevo León, ¿no? Digamos que en ese momento, a mediados de los años 60, estaba en su momento más alto, digamos, de gloria fílmica, ¿no? Entonces el encuentro con Piporro y María Félix era tratar de potenciar en la taquilla nacional e internacional, digamos, como a dos figuras relevantes. Una figura que estaba en ese momento como en el trono de la popularidad, que era Piporro, y a una figura que iba ya más bien de salida, como era María, ¿no? O sea, María hace con La Valentina, pues prácticamente su penúltima película, no, bueno, no su penúltima película, pero ya está muy cerca, digamos, le quedan 3, 4 películas más para concluir, digamos, como su ciclo como actriz, como bien lo decía Armando, en el año 66 con La Generala, que implicaba un relevo generacional, una nueva mirada, un director que venía, digamos, como de los concursos de cine experimental, del teatro, de un cine que se creía nuevo en ese momento y que intentaba hacer de alguna manera como otro tipo de apuestas, aunque insertadas en el mismo retrato de una revolución mexicana, que era una revolución un poco de oropel, como construida, digamos, para el cine, enormemente falseada, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer fantástica que siempre fue María Félix, con pestañas postizas espectaculares, un maquillaje normalmente muy recargado para este momento, ¿no? Digamos, pues si la vemos el día de hoy, es una imagen más bien camp, ¿no? O sea, está un poco más lejos de la realidad de lo que seguramente fue la Revolución Mexicana, y debe haber sido completamente atípico encontrarse un personaje como ella ahí, pues, ¿no? Sin embargo, la taquilla le estaba dando la preferencia justamente de decir, ok, queremos ver a María haciendo a estas mujeres poderosas y llenas de fortaleza y de arrojo, que lo mismo disparan y matan a alguien, que sueltan mentadas, ¿no? Y digamos, por eso María perpetuó, digamos, este personaje prácticamente en toda la última etapa de su carrera en el Aquí cine. José Elías Moreno también, ¿no? Que algunos en esa foto. Exactamente. Sí, José Elías Moreno. Exacto. E incluso María Oigan, si me permiten, los quiero Claro, llevar Marcelo. aquí a una serie de fotografías Ajá. de Juana Gallo. Ok. Que miren, vamos a empezar desde acá. Son estas 3 fotografías en las cuales ella está posando. Pero aquí para comentar lo que decía Roberto hace un rato, que era calificada en esa época como machorra, ¿no? Y yo estaba leyendo alguna cita que algún periodista le preguntó un día, y quiero que lo corrobore si es cierto o no, que le dijo que si ella era lesbiana, porque precisamente esa fortaleza de carácter, esa presencia, bueno, pues decían, esta mujer no tiene nada de dócil y más bien parece, pues, machorra, como lo dijiste. Y entonces le pregunta que si es lesbiana, y ella pregunta, bueno, pues si todos los hombres fueran como usted, inmediatamente, ¿no?
Exacto. Bueno, era parte, digamos, como el ingenio de las respuestas precisamente de María. María tenía eso, o sea, si recordamos, por ejemplo, aquel programa fantástico con Verónica Castro, ¿no? En televisión que duró 4 horas o 5 horas, donde ella habló, despotricó, se burló, se rió incluso mucho de sí misma, hizo comentarios fantásticos y llenos de encanto. Era parte precisamente de su característica. A mí me parece que María, digo, más allá de especular en torno a su sexualidad o no, digo que quizás eso sea como lo menos relevante. Al principio Armando, digamos, apuntaba a algunas de sus parejas más célebres, como Jorge Negrete, a quien ya mencionamos, pero también Agustín Lara, Claro. ¿no? Digo, a quien pues le debemos la fantástica María Bonita, ¿no? O la propia, o el propio Chotis Madrid, que compone para ella, ¿no? Digo, en fin, como muchísimas canciones que son parte de nuestro repertorio, de nuestro imaginario romántico nacional, ¿no? Digamos, María va a tener, digamos, como una serie de parejas siempre interesantes y siempre fantásticas, la mayoría de ellas, ¿no? Digo, y hay biógrafos que no desdeñan la posibilidad de que algunas de ellas han sido parejas femeninas, pues, ¿no? O sea, digo, hay una relación, por ejemplo, muy cercana con la pintora Leonor Fini, quien la pinta en varias ocasiones, haciendo algunos retratos fantásticos, una pintora afincada en Francia, ¿no? Digo, hay quien la relaciona en los años 40 con una mujer llamada Rebeca Uribe, que fue su secretaria en ese momento. María, por supuesto, niega cualquier tipo de relación lésbica, etcétera, pues no, y sin embargo, bueno, pues está rodeada de una serie de mujeres muy interesantes, pues no, Frida Kahlo también fue otra de sus amigas muy cercanas, porque ella era enormemente amiga de Diego Rivera, quien la Diego pintó Rivera bien la en varias pretendió todo el ocasiones. tiempo, ¿no? Diego Rivera, eso hay que recordar que Diego Rivera la pretendió y no tuvo respuesta. Le pintó unos cuadros que ella misma no, que son los cuadros magníficos, Claro. hay un cuadro magnífico de Diego Rivera de ella que ella nunca quiso, Claro, según. y que acabó teniendo Juan Gabriel al final de su vida. Juan Gabriel se quedó con ese cuadro y por ahí anda ese cuadro en Ahora alguna lo de las están casas de peleando. Juárez. Exacto. Oigan, Ese- pero sí, es cierto lo que dice Roberto, pues su orientación sexual es lo de menos, pero a mí lo que me impacta es, para esa época, la verdad es que esta mujer es, como dice, como describió al principio Armando, un mito, pero era una realidad al mismo tiempo, pero un garbanzo de a libra. Y Claro, para todas nosotras, las mujeres en el siglo XXI, con lo que nos quedamos es con la seguridad que esa mujer transmitía y con los consejos que daba, ¿no? A ver, mujeres, pónganse a estudiar, no dependan de alguien más y bueno, el mundo puede ser nuestro. En ese sentido, yo ahí sí creo que el mundo debe ser de hombres y mujeres, pero la verdad es que sí nos da un gran aliciente a todas nosotras de que todo lo que nos propongamos lo vamos a poder hacer. Yo quería totalmente. preguntar, ¿por qué deja de actuar? ¿Qué es el punto de quiebre? ¿Qué lo lleva a decidirse dejar de actuar? Pues la cinematografía ya había cambiado, digamos, esa cinematografía donde ella debutó en el año 42 y a la cual dedicó poco más de 20 años de su vida a lo largo de 47 películas, digamos, se había transformado, ¿no? O sea, justo la década de los 60 implica la reapertura a una, o la apertura, digamos, a una generación nueva de cineastas, ¿no? Cineastas para los cuales la figura de María Félix se ha convertido, digamos, en una figura del pasado, del cine del pasado. Entonces, este intento con Juan Ibáñez a través de la Generala no es un intento, digamos, como bien lo decía Armando, muy logrado, y lo que va a ocurrir a partir de ese momento es que las posibilidades de contratar a una estrella de su talla, además la actriz mejor pagada del cine nacional, prácticamente casi desde los comienzos de su carrera, por lo menos desde Doña Bárbara, que es su cuarta película, ella se va a convertir siempre en la actriz mejor pagada, implica siempre una producción muy, muy grande, que para ese momento el cine nacional a lo que estaba apostando precisamente era lo contrario, digamos, a otro tipo de películas, digo que hacia los años 70 lo veremos de manera mucho más clara, al drama de la clase media, ¿no? Digo, digamos como a los dramas domésticos, a la intimidad, a otras clases sociales, a retratar de una manera mucho más verosímil y cercana, y eso comienza a paraguarse desde los años 60, y digamos, María Félix ya no tiene cabida, digamos, en un cine como ese, ¿no? Una figura que está siempre
por encima de las películas, ¿no? Digo, que es incapaz de caracterizar, digamos, a un personaje de manera realista, pues, ¿no? O sea, sino ella siempre va a ser el personaje de María Félix en una película de María Félix, ¿no? O sea, no va a ser la Valentina, no va a ser Juana Gallo, no va a ser, digamos, un personaje. Ella es el personaje de María Félix en general. Entonces, digamos que deja de tener como este impacto tanto en la taquilla como digamos, como en los productores, pues, ¿no? Como en el propio público. Y a lo que se va a dedicar a partir de ahí, que también es muy interesante, ¿no? Es a seguir construyendo este mito, digamos, ya en términos sociales, pues, ¿no? O sea, de lo que ella sigue significando durante todas esas décadas para el cine nacional, pues, ¿no? Y para el imaginario del mexicano. Sí, dices bien que si ubicamos el cine de los 70s, es difícil pensar que hubiera podido estar en alguna de esas películas, en el cine que de esos jovencísimos Casals, Pons, Ripstein, Julián Pastor, Hermosillo, Kolkovich, pero lo que es muy interesante, y eso tú lo conoces muy bien, Roberto, es que todavía llegó a actuar, además del sí llegó a actuar en la televisión. O sea, pasó de una manera muy notable a la televisión porque pasó a una telenovela histórica, ¿no? Que su amigo Ernesto Alonso la invitó a esta telenovela La Constitución. Hay un émulo curioso, más adulto, yo creo que como de Río Escondido, pero bueno, la figura ya pasó a la televisión y no solo pasó actuando, sino pasó como mito. Es verdad que todo el mundo recordamos entrevistas con Saludowski y aquella muy famosa de Verónica Castro, que fue un acontecimiento en la televisión mexicana y en la vida social de México en su momento. Oigan, pues hemos recibido muchísimas felicitaciones. Bueno, ustedes han recibido muchísimas felicitaciones, Armando, Roberto, en Facebook. Y yo no sé si hay alguna pregunta de la audiencia que está participando en estos momentos. Pues sería muy prudente Déjame comentar, que aprovecharan. la Más bien actualidad. los aliento al público a que aproveche que los tenemos a ustedes con todo este conocimiento de María Félix. Pues mira, la verdad a mí como mujer sí es muy relevante que una mujer que desafió a la sociedad, ¿no? Haberse divorciado con un hijo y sin embargo no le hizo mella, ¿no? Al contrario, yo creo que se crecía al castigo, como dicen por ahí. Sí, su hijo actor Enrique Álvarez Félix, no hay que olvidarlo. Este es el cuadro que Diego Rivera pintó de ella. Es muy interesante porque, como bien dice Roberto, se lo acabó regalando a Juan Gabriel, el cantante. Y lo curioso es que están las noticias de esta semana, para que vean cómo María Félix sigue siendo noticia, todavía esta semana, porque resulta que el cuadro lo tenían los abogados de César Duarte, el gobernador Chihuahua capturado esta semana, pues está en un litigio ese cuadro que César Duarte dice que se lo compró quién sabe quién, pues en realidad era de Juan Gabriel. Entonces ahora el cuadro será una parte de quizás se vuelva un cuadro ya para la nación, lo cual estaría muy bien, ¿no? Porque que se ha embargado a César Duarte y sea un cuadro que podamos ver próximamente en otros espacios, el cuadro que le hizo Diego Rivera a María Félix. Que Pero por es cierto, todavía es así. claro, que por cierto no le gustaba mucho, María decía que no le gustaba cómo había sido retratada y sobre todo que no le gustaba que uno de sus senos había quedado como exhibido a través de la transparencia del vestido con la cual Diego la pintó. Y entonces María misma contaba que en un momento de arranque, que estaban enyesando su casa, agarró una brocha y pintó encima de sus pechos de ese cuadro, pues, ¿no? O sea, y que acabó justo mal vendiéndolo, según ella, ¿no? Precisamente porque era un cuadro que no le gustaba. Hay otro cuadro muy bello que es en realidad un boceto en grafito probablemente que Diego Rivera pintó sobre ella, que es un cuadro realmente extraordinario de María Félix, quizás una de las mejores obras, porque además no hay que olvidar que ella, bueno, hacia el final de su vida estuvo relacionada con un pintor, ¿no? Muchos años en su última etapa con Antoine Sapov, que la retrató innumerables veces, y bueno, se encontró a lo largo de la vida con grandes pintores nacionales, desde Orozco, que la pintó en Guadalajara, o sea, es decir, uno de los primeros cuadros y un cuadro absolutamente desconocido porque ella misma
afirma que lo perdió, ¿no? O sea, se lo pintó justamente Orozco porque ya vivía en Guadalajara en algún momento, pero también, bueno, fue pintada por Leonora Carrington, por Leonor Fini, a quien ya mencionamos, por Remedios Varo, ¿no? Por Stanislav Lep, en fin, pues, ¿no? O sea, por una serie de pintores, digamos, muy interesantes, muy importantes y que vale mucho la pena también es señalar ese lado de musa de artistas, ¿no? De musa para poetas como Pellicer, como Salvador Novo, como el escritor Renato Leduc, como Efraín Huerta mismo, que le dedicaron, que glosaron sobre ella, que le dedicaron poemas a ella, ¿no? Y que, bueno, pues es que sin duda, pues era una mujer realmente seductora, realmente arrebatadora. Este cuadro es casi un desnudo, ¿no? Si nos fijamos bien, yo creo que eso es lo que no le gustó, efectivamente, que es un desnudo simulado, es un cuadro muy, muy potente. En fin, Eva Marcela, nos Sí, ibas es que aquí tengo preguntas de la audiencia. A ver. La primera es, ¿cuáles películas recomendarían para conocer un poco más del mito de María Félix? Pues yo creo que las películas de los años 40 son sin duda las películas más interesantes, ¿no? Las ya mencionadas de Liño Fernández, Enamorada, ¿no? Ríos enamoradas de no Conmigo. perderse. Yo creo Sí, que se porque más llama recientemente fue restaurada, ¿no? El año pasado o hace un par de años la reestrenaron en el Festival de Cannes, precisamente, dentro de la sección de clásicos del festival, una versión realmente remasterizada, fantástica. Y digo, Enamorada es una adaptación, además de la fierecilla domada de Shakespeare, ¿no? Al medio revolucionario rural mexicano, con uno de los momentos más impactantes jamás vistos, que es una serenata que le da precisamente Pedro Armendáriz, acompañado por un mariachi, ¿no? Y de pronto vemos los ojos fantásticos de María Félix, solamente su mirada, que es una de las imágenes, digamos, más conocidas de toda su obra, la escena cumbre probablemente de su carrera, ¿no? Si queremos ver la construcción del mito, este mito comienza con Doña Bárbara, ¿no? Que es también otra película, digo, quizás no una gran película de Fernando de Fuentes, que es el director además de Vámonos con Pancho Villa, el compadre Mendoza, etcétera, y sin embargo es la película que la convierte en la doña, ¿no? Este personaje que vamos a conocer a lo largo de toda la vida como la doña, nace justamente Doña Bárbara. Ahí está la imagen justo de los ojos de María Félix en Enamorada, que es, bueno, pues quizás la escena de María Félix es esa, ¿no? O sea, no, sin ninguna duda. ¿No? A mí me gusta mucho la breve aparición que hace en Reportaje, donde se permite jugar con Jorge Negrete, digo, Reportaje, que es esta gran película coral donde sale lo mismo Pedro Infante que Joaquín Pardavé, Tintán, etcétera, etcétera, que también es una película muy, muy conocida, donde ellos juegan un poco a ser ellos mismos, pero siendo como ella una aspirante actriz, él un aspirante a cantante, y se encuentran en la noche del Año Nuevo, digamos, en un hotel. Y me parece un episodio muy simpático que les permite autoescarnecerse a ambos, ¿no? El burlarse de su idea, de su figura del Charro Cantor, y ella burlarse de su idea de estrella cinematográfica, porque están encarnando a dos principiantes, y creo que es un episodio delicioso, la verdad. Yo creo que yo me iría con eso. Hacen una broma de la anda, porque Jorge, y entonces se toca supuestamente el hígado, mi cirrosis. Es increíble porque es de lo que va a morir Jorge Negrete. Meses después, además. Meses después. Y efectivamente el episodio de ellos es muy simpático, es muy divertido, porque es autorreferencial. Sí, quizás de lo mejor de la película. Y bueno, pues tal vez Tizoc, sin duda, ¿no? O sea, digo, a mí no es una película que me encante, pero creo que Tizoc es unas películas que calan en el imaginario, y creo que eso la hace una película muy, muy relevante por la sola presencia de los dos. Además, Pedro Infante ganó al año siguiente, y ya es una de sus últimas películas, entonces va a ganar post-mortem el Oso de Berlín a Mejor Actor, ¿no? Uno de los premios más destacados para el cine nacional, y se lo va a ganar precisamente por hacer a este indígena de Tizoc, ¿no? Entonces, digo, sí creo que si bien hoy puede ser una película muy cuestionable para nuestra corrección política del momento, para lo que significa el retrato de los indígenas en el cine, ¿no? O sea, sí creo que Tizoc no deja de ser una película potente, una historia de amor entre dos personajes de dos clases sociales completamente distintas, y que sin embargo parece posible durante unos minutos en la pantalla, aunque sabemos el final trágico que esta historia va a tener. Una película muy fallida, según yo, pero sí es una película muy interesante en el imaginario. Yo diría, por último, seguramente estarás de acuerdo conmigo, Roberto, que La Cucaracha tiene su... La Cucaracha, sí, seguro. Que es Sí, con Dolores del Río, y López Tarso, que trabajó
en algunas películas con López Tarso. López Tarso obviamente se llevó muy bien con ella, y era muy joven y fue muy impresionado por ella, pero sí hizo algunas películas interesantes. Y hay una muy extraña, a ver, Roberto, no sé qué opinas, se llama Amor y Sexo. Ah, me encanta Amor y Sexo, sí, sí, sí. Exacto, muy alemán. Exacto, Es Safo 63, que era su otro muy título, interesante porque justamente. el mito de María Félix incrustado en el momento, en hacer una especie de cine erótico, ¿no? Donde ella es una mujer mayor, ya, o sea, pero no, muy guapa, más de 50 años, que seduce a un hombre más joven y se vuelve como la fantasía de mucha gente, ¿no? Hombres y mujeres. Claro. Y La Estrella Vacía también. La Estrella Vacía, que es la adaptación de una novela de Luis Espota, justamente, que Luis Espota escribe un poco inspirada en la vida de la propia María Félix. Entonces, un juego de espejos muy, muy curioso entre esto que Luis Espota leyó del personaje María Félix y que después María reinterpreta en la pantalla y que tiene una estructura además muy curiosa, muy... Rashomon, muy, muy el ciudadano Kane, donde cada personaje va contando como su episodio de la vida, con el personaje de Olga Lang, que es el que interpreta a María Félix en La Estrella Vacía, una mujer que acaba de morir, un poco Sunset Boulevard también, ¿no? Digo, y que cada hombre de su vida va relatando como la etapa que le tocó con ella. Yo creo que es una película muy interesante porque además es un juego de cine dentro del cine y es una película muy afortunada en ese sentido. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante que dice que si algún día se filmará una película sobre la vida de María Félix. Ojalá Y que aquí yo no. les preguntaría, ¿qué actriz creen que podría hacer el papel de María Félix? A ver, Ojalá yo voy que a nunca la comentar. filmen y No, ojalá pero a ver, que no exista. Roberto, recuerda, hay un Hay una película, cortometraje, sí, sí, hay sí, un ya hay dos, cortometraje cortometraje. hay Bueno, tres. hay uno muy reciente donde la actriz que interpreta a María Félix en una supuesta anécdota real es Diana Bracho, nuestra querida amiga Diana Bracho. Yo lo produje. Bueno, No, Diana lo hace espléndido, Diana Bracho lo hace espléndido, Diana la verdad. estudiando además muy bien esa María Félix, que ya era un mito, que era muy conocida por la gente, por la televisión. Y la anécdota es muy sencilla, mejor platícala tú, Roberto. Sí, es una anécdota real en realidad. Digo, cuando María Félix visitó Jalapa, me parece que para la inauguración del Museo de Antropología, el gobernador la invitó y entonces, como María no quería quedarse en un hotel, ¿no? Amigos del gobernador decidieron invitarla a su casa y el gobernador entonces la llevó ahí y María pasó unos días en casa de esta familia, que era una familia pudiente de Jalapa, ¿no? Y Amanda de la Rosa, que era la hija de esta familia que la acogió, ¿no? Digo, es quien escribió y dirigió este corto que era basado en una anécdota real de su propia vida, digamos, y invitamos a la enorme Diana Bracho a que hiciera justamente a esta María Félix en este momento crepuscular un poco de María, esta María de los años 80, ¿no? Hay otras dos apariciones, digamos, de personajes ficticios haciendo María Félix. Uno es en la película Cantinflas, ¿no? Cuando se retrata precisamente la huelga de los actores a mediados de los años 40, que es el surgimiento de la Asociación Nacional de Actores de la ANDA, y Jimena González Rubio aparece, digo, en un momento muy breve, con una pancarta bajándose de un gran Rolls Royce, pues, ¿no? O sea, interpretando supuestamente a María Félix, y más atrás, en una película que se llama La vida de Agustín Lara, ¿no? Protagonizada por Germán Robles, por supuesto el episodio de su amor por María, pues no podía soslayarse, entonces llamaron a Lorena Velázquez, que era una actriz en los años 60, pues digamos como una jovencilla en ese momento, digamos, a interpretar el personaje ficticio de María Félix, que no se llama así en la película, pero bueno, que todos entendemos que es María Félix. Yo la verdad es que no quisiera que nunca hicieran una biopic de María Félix, o sea, me parece que es un personaje irreemplazable, insustituible, y que creo que no vale la pena, pues, ¿no? O sea, que digo, no porque no hay otra mujer de su hermosura, ni de la brillantez de su personalidad, etcétera, sin duda que las ha habido a lo largo de toda la historia, digamos, pero las biopics siempre son como muy injustas. Y un personaje que tiene tanto... digamos, tanto mito detrás, tanta historia,
tanta personalidad, etcétera, encontrar a alguien que se le equipare en algún punto en este momento donde además la industria fílmica es completamente otra, donde el culto a la estrella prácticamente ya no existe de la misma o ya no está concebido de la misma manera como existía en las décadas donde ella fue la gran estrella del cine mexicano, es muy difícil. Digo, no lo sé, ojalá, yo deseo que no lo hagan, pero digo, Televisa ha anunciado varias veces que lo quiere hacer, en fin, pues, ¿no? O sea, como que suena siempre como un proyecto, o sea, como sonó mucho, además que es muy curioso, María estuvo involucrada en un par de proyectos en Zona Sagrada, que había escrito Carlos Fuentes la novela y que le invitaron a ella a hacer la película y que al final no se hizo, o Eterno Esplendor, que era una adaptación de los papeles de Aspern de Henry James y que Jaime Humberto Hermosillo tuvo durante años como la intención de llevarla al cine. Lo mismo Toña Machetes, que estaba escrito el guión para que María lo hiciera y al final lo acabó haciendo Son Infante. En fin, hay como, después de estas 47 películas, hay una serie, digamos, como de pasos frustrados de María Félix por el cine, que también es como muy interesante escarbar en ellos por qué no se hicieron y por qué ella, porque además ella era muy lista, entonces ella cobraba el adelanto, decía, a mí me pagan, ¿no? Mi adelanto, y ya ustedes ven si hace la película o no, y las películas no se hacían, pero ella ya había cobrado, era una mujer listísima, la verdad, pues, ¿no? Y yo siempre creo que nunca quiso hacerlas, en realidad, que nunca quiso hacerlas, que ella sabía que estaba increíble guardar la idea del mito que ella había construido y que volver nunca iba a favorecerla, definitivamente. Y ustedes, haciendo la comparación, a ver si están de acuerdo conmigo, que María Félix es al cine como María Callas en el mundo de la ópera, ¿no? ¿O no? No sé, no sé. No, no, María Callas es la cantante de ópera por excelencia, ¿no? Digo, no hay más en el mundo, en el mundo todo, ¿no? O sea, en el mundo de la ópera no hay una cantante mejor actriz que María Callas, mejor intérprete que María Callas, ¿no? Y con una voz privilegiada, con un registro realmente amplísimo, ¿no? María Félix es exactamente lo contrario. O sea, los grandes detractores de María Félix, digamos, dicen que es una pésima actriz, dicen que siempre construye el mismo personaje, que tiene un registro limitadísimo, pues, ¿no? Digo, y que sin embargo, su figura, su belleza y su personalidad traspasan de alguna manera la pantalla, ¿no? Es un mito igual que María Callas, ¿no? Digo, quizás no tan mundialmente reconocido, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta María Félix viviendo en París, ¿no? Durante muchos años en la Plaza Winston Churchill, en un departamento de súper lujo, digo, que había comprado cuando era pareja de Alex Berger, un empresario con el que se casó, uno de los constructores del metro de la Ciudad de México a finales de los años 60, un hombre muy, muy rico, ¿no? Digo, y ella se va a vivir a París abandonando, digamos, como toda esta carrera cinematográfica, digo, no por seguirlo a él, sino por una voluntad absolutamente propia, ¿no? Y comienza a moverse como en este mundo del arte, como en este mundo, digamos, que ya conocía desde que había ido la primera vez en los años 50 a trabajar allá, pero digamos como que se vuelve una socialité de la aristocracia francesa, pues, ¿no? Una mujer con una cuadra de caballos, a quien se podía ver en el hipódromo, con sus caballos, etcétera, pues, ¿no? Pero también los grandes eventos sociales, en las grandes desfiles de las grandes pasarelas de moda, ¿no? O sea, esta mujer que es referencial también, digamos, como para otros ámbitos, como la moda, esta mujer para quien la casa Cartier diseñaba joyas específicas, ¿no? O sea, que después, cuando María muere y su heredero, que era su asistente, decide subastar todo, la casa Christie's en Nueva York es precisamente quien hace esta subasta, ¿no? O sea, es decir, ningún actor mexicano ha tenido esa dimensión, digamos, o sea, o que que la casa Cartier quisiera comprar esas joyas, la famosa víbora, esta fantástica de diamantes, ¿no? Y que diseñara joyas específicamente para ellas, o alguien que se vestía de Balenciaga, de Dior, de Halston, etcétera, etcétera, pues, ¿no? O sea, que sus vestidos mismos también se subastaron. El año pasado, hace un par de años más bien, en el Museo del Noroeste en Monterrey, Nuevo León, tuve la oportunidad de ver justamente una exposición de diseños para las películas de María, de gente como Armando Valdés Pesa, uno de los grandes diseñadores mexicanos de moda y también para cine, ¿no? Que hizo montones de diseños para María, que era una de sus grandes amigas, lo mismo que Dolores del Río.
Río, Tao Itzo, que era otro diseñador fantástico, en fin, pues, ¿no? O sea, y uno, pues, la verdad es que es muy sorprendente de pronto ver, o Balenciaga, de quien usó modelos precisamente en Estrella Vacía, ¿no? O sea, pero esta mujer inalcanzable, ¿no? O sea, también lo era precisamente por su imagen siempre triunfalista, ¿no? O sea, por esta idea de ser una mujer que, como nosotros diríamos en México, la hizo, ¿no? O sea, y por tanto podía vivir fuera, era millonaria, era excéntrica, no tenía que trabajar más para vivir, etcétera. Podía hacer apariciones de vez en cuando, a veces hasta criticar a un presidente, a veces a criticar a un delegado de la Ciudad de México, de la delegación Miguel Hidalgo, donde ella tenía su casa en Polanco, ¿no? Digo, a veces para defender a México, a veces para recibir un premio. Es decir, pero estas contadas apariciones de María, ¿no? O sea, siempre eran eventos públicos de importancia, ya fueran en la televisión, en las noticias, develando la estatua de Agustín Lara, etcétera, etcétera. ¿Cómo se volvió noticia en su momento que dijo que el Zócalo estaba, que el centro histórico estaba asqueroso? Claro. Y curiosamente sí eso cimbró a mucha parte de los políticos mexicanos. O sea, llegó a ser influyente. Ese comentario no se quedó en el comentario de una actriz que divertido o no. Sí provocó que los políticos tuvieran un actuar en su momento. Tenía ese peso. Podía María Félix decir algo que influía en la propia política mexicana y en la sociedad en su conjunto. Pero Roberto, entonces, ¿cómo la describiríamos más? Ahorita, por ejemplo, en los años 50, en la época de oro del cine mexicano, es una diva, es una actriz, es la personalidad, es la mujer. ¿Qué es María Félix? ¿Es todo? ¿En qué fue mejor? Yo creo que es todo eso, Marcela, precisamente. O sea, creo que lo extraordinario de una mujer como ella es tener justamente tantas aristas con las cuales podemos imaginarnos con ella, podemos alejarnos de ella, podemos construir con ella, digo, un México muy complejo que necesitaba a una heroína de esa dimensión, ¿no? De esa dimensión, digamos, de vida aristocrática, de éxito, pues, ¿no? De belleza, de internacionalización, de poder, digamos, como codearse con los grandes artistas y la intelectualidad de México y el mundo, ¿no? Y con la aristocracia también, o sea, como para nosotros soñar que algún día podríamos ser eso, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que significa María, un sueño imposible, ¿no? Un sueño imposible, digo, en algunos sentidos y un sueño posible, por supuesto, en otros. Yo creo que tú señalabas hace rato un momento muy relevante. Digo, estamos hablando de un México que no permitió, por ejemplo, que las mujeres votaran hasta 1953. ¿No? Así O es. sea, estamos hablando de una mujer que desde mediados de los años 40, ¿no? O sea, estaba construyendo la idea de una mujer que podía estar por encima de los hombres, que podía fustigar a un hombre incluso físicamente, ¿no? O sea, digo, cosa que era impensable, digamos, como en las heroínas precedentes. Y creo que eso, o sea, eso la construye de alguna manera como en el imaginario colectivo, como en una aspiración, pues, ¿no? O sea, en una aspiración social, insisto, probablemente inalcanzable por su riqueza, por su belleza, etcétera, etcétera, pero sí como personaje fílmico, o sea, decir, ella puede ser una heroína revolucionaria, ella puede ser una prostituta, ella puede ser una robahogares, pues no, pero ella es una mujer que no se va a dejar. Ella va a ser una mujer que va a sacar siempre lo que necesite del hombre, pues, ¿no? Para ser ella misma. A veces las consecuencias de eso son trágicas, otras veces no, otras veces se sale con la suya y otras veces se encuentra el amor, pues, ¿no? Pero muy rara vez es una mujer que se deja someter, ¿no? O sea, quizás en su película más extraordinaria, que es sin duda Enamorada, ¿no? Digo, esa película tiene un final muy sorprendente, o sea, porque después de ser esta mujer indomable, esta mujer que va a fustigar al macho encarnado por Pedro Armendáriz y que va a hacer prácticamente que se arrodilla ante ella, al final de la película, el último plano de la película es precisamente el de Pedro Armendáriz en su caballo, orgulloso, hermoso como era, y María Félix como su Adelita, caminando al lado de él en el caballo, que ha sido una imagen muy perturbadora, digamos, ¿no? O sea, Claro. muy perturbadora porque significa una suerte de sumisión digo, que hoy diríamos sumisión heteropatriarcal, etcétera, etcétera, pues, ¿no? O sea, de un modelo, digamos, muy específico, y que sin embargo, pues, ¿no? O sea, digo, en otra lectura, o sea, podría ser finalmente la mujer que decidió
acompañar a su pareja, pues, ¿no? O sea, en medio de un conflicto tan señalado como era precisamente la Revolución Mexicana, pues, ¿no? O sea, digo, sí, por supuesto hay una lectura machista, hasta cierto punto misógina, pues, ¿no? O sea, pero por otro lado, también hay una lectura solidaria, o sea, de decir, digo, María va a volver a la Revolución Mexicana 15 años después a ser esta mujer empoderada que es ahora la que trae el caballo, ¿no? Y es la que tiene una tropa a su cargo o varias tropas a su cargo, pues, ¿no? O sea, digo, como que si uno piensa en ese personaje, es un personaje que va a volver por su propia revancha como mujer, ¿no? Yo comentaría muy brevemente que creo que sí, que hay dos grandes mitos en el cine mexicano. Ya lo hablamos, el mito masculino, que es Pedro Infante, que es un mito con el que hay una gran empatía fácilmente. Y el mito de María Félix, en mi opinión, es el mito de del paradigma del empoderamiento femenino. Eso es lo que tiene poderoso María Félix. Lo acaba de decir muy bien Roberto. Es un paradigma para el empoderamiento femenino, en un momento donde era absolutamente impensable. Así es. Eso es lo que lo hace muy poderoso como personaje. Y además lo hace, pues sí, en mi opinión es un paradigma también importante. Brevemente voy a comentar, Roberto, creo que no comentamos una de nuestras películas favoritas y que es una joya, que es La diosa arrodillada. Ah, bueno, por supuesto. Sí, Gabaldón. Encuentro Yo con creo que, Gabaldón, en mi claro. opinión, es la mejor película de ella, o sea, Enamorada y La diosa arrodillada, que además tiene un elemento muy interesante. La estatua que se usa en la película es una estatua de ella desnuda, arrodillada desnuda. Estatua que después, lo comento como anécdota curiosa, como director del Canal 22, me ofreció hacer un documental sobre ella a alguien que dice que posee la estatua de la filmación, la original, que la tiene en su posesión, y creo que está en Mérida, por cierto. Mira, Sarita, ya tienes una tarea ahí. Bueno, eso es una Bueno, anécdota. Hay mil anécdotas alrededor de María a una hora, pues, como pueden ver. claro, a mí sí me gustaría solamente comentar que precisamente Manuel Gutiérrez, este fotógrafo que mencionábamos al principio de la exposición y que es el responsable de estas imágenes, además tan bellas y que recorren una década muy interesante de María, poco más de 10 años en realidad de la vida y de la carrera de María, de su vida pública en realidad, y que bueno, nos permite ver la construcción como de este personaje legendario en eventos sociales, en sets de filmación, rodajes, etcétera, ¿no? Digo, sí me parece que es un fotógrafo muy interesante, muy desconocido, además, hay que decirlo, pues, ¿no? Un fotógrafo que en su momento trabajó para algunas revistas importantes como Tiempo, como Revista América, etcétera, que tenían circulación evidentemente nacional e importante, y que sin embargo, bueno, hoy no es, digamos, como una gran figura destacada precisamente por tener un origen como fotoperiodista, que eso ocurre mucho con los fotoperiodistas, con la mayoría de ellos, salvo excepciones como Héctor García, que es un fotógrafo clave, pero también era fotoperiodista, lo mismo que Nacho López, en fin, pues, ¿no? Digamos, pero no están conceptuados como entre los grandes fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo, etcétera. Sin embargo, si vemos la obra de Manuel Gutiérrez, es una obra muy interesante, compuesta además por tres fondos muy importantes. Uno de ellos es el fondo dedicado a los espectáculos, que es precisamente el que adquirió Cineteca Nacional de manos de su hermana. Otro es un fondo dedicado al deporte nacional que tiene la fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y un tercero muy importante que tiene que ver con el mundo de la política. Manuel Gutiérrez fue desde el sexenio de Díaz Ordaz el fotógrafo, digamos, personal del secretario de Gobernación, que en ese momento era Luis Echeverría Álvarez. Entonces, y que después se va a convertir en presidente del país. Entonces, a Manuel le toca registrar el movimiento del 68, por supuesto, las marchas y estudiantiles, etcétera, pero le toca registrar uno de los momentos más difíciles del movimiento, que es precisamente la noche del 2 de octubre, y estas imágenes sensacionales y bueno, absolutamente aterradoras del ejército desnudando a los estudiantes abajo de uno de los edificios de Tlatelolco, no, son tomadas por Manuel Gutiérrez, o sea, es decir, él es el fotógrafo que capta esas imágenes y que son imágenes que vimos, que tiene la UNAM, pues, ¿no? O sea, que son imágenes que adquirió la UNAM, que compró la UNAM
en su momento a la familia de Manuel Gutiérrez, ¿no? Y que Proceso en algún momento, hace una quincena de años, publicó, digamos, como de un autor anónimo, con toda una nota de nos filtraron estas fotografías, no sé qué, pues, ¿no? Y que son fotografías realmente muy impactantes y que dan cuenta de un episodio, pues, muy terrible para nuestra historia nacional y que son captadas por él, porque él tiene una aproximación absolutamente inédita a lo que estaba ocurriendo, porque era un fotógrafo oficial, era el fotógrafo que el secretario de Gobernación había enviado, entonces tenía un acceso que un periodista de a pie no tenía, así que, digamos, ese fondo está en la UNAM, es decir, todos los tres cuerpos importantes de su obra, ¿no? Digo, están contenidos en instituciones públicas y afortunadamente eso nos permite, pues, poder disfrutarlas de una manera mucho mejor y ordenada. Y bueno, es gracias a esta adquisición de Cineteca Nacional que hoy podemos ver precisamente María de Todos. Pues qué interesante. De verdad que nosotros desde el Consulado General de México en Los Ángeles nos gustaría continuar con esta colaboración. María de Todos fue el inicio y creo que ha sido un éxito y estamos listos para seguir colaborando y hacer otras presentaciones, porque nosotros estamos convencidos que a través del arte, la cultura, la educación, conocer la historia, vamos a poder construir comunidad y para eso estamos aquí. Exactamente. Bueno, yo quiero ya para despedirnos, pues, agradecer mucho al consulado, agradecerte mucho a ti, Marcela, agradecerle mucho a Sara, por supuesto, a Orisa, que Castellanos, que desde el canal internacional, que el canal 22 se ve en todo Estados Unidos, Orisa dirige el canal internacional, que pudo organizar esto con todo su equipo. Y por supuesto, bueno, como ven, pues ya pudieron escuchar a Roberto todo el conocimiento que tiene en general el cine mexicano, pues es un deleite escucharlo siempre. Y creo que como dice una película muy famosa, Casablanca, este es el inicio de una gran amistad, ¿no? Como dice al final, el consulado con el Canal 22, con los cineastas, con la Fundación, con Maya, en fin, que podamos seguir trabajando adelante. En este momento estamos en medio de la pandemia, pero seguramente muy pronto podremos tener algún trabajo ya de tipo presencial. Claro que sí. Y si no, mientras tanto lo hacemos así, aprovechando las plataformas digitales. Nosotros aquí, afortunadamente, tengo un gran equipo de trabajo y podemos seguir haciendo mucho. Pues pero también queremos agradecer a todos ustedes, Canal 22, Orisa, Cintia, nuestra querida cónsul, Roberto, perdón, esta gran oportunidad y vamos por más, ¿no? Pues para nosotros el Mundo Maya Foundation, continuando celebrando nuestro 20 aniversario, buscamos también más colaboración con el Canal 22 y seguimos con nuestro consulado. Y tenemos una cita el 9 de agosto de 4 a 6 virtualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Gracias y gracias, Roberto. No, aprendimos gracias mucho hoy. Gracias. Gracias. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo para todos. Bye.